¿Por qué el vehículo lunar ruso Lunokhod 1 desapareció repentinamente de la escena? ¿Qué sabemos del misterioso paradero del vehículo que hizo historia el 17 de noviembre de 1970? ¿Y por qué la Luna escapó por un pelo de un ataque nuclear? ¿Estás listo para conocer la inquietante verdad sobre la legendaria carrera espacial? Quédate atento hasta el final y compruébalo por ti mismo. Línea de meta aclamada. El 21 de julio de 1969, Estados Unidos se sumió a un frenesí de alegría sin límites. Como es bien sabido, ese fue el día en que Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre de la historia en pisar la polvorienta superficie de la Luna. Un acontecimiento cargado de historia, perfectamente escenificado por medios de comunicación y esperado con impaciencia por 500 millones de personas que lo siguieron por televisión. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Después de que Armstrong pronunciara estas legendarias palabras, quedó claro: Occidente había ganado la prestigiosa carrera hacia el espacio. Se había cruzado la línea de meta cósmica. La Unión Soviética finalmente había sido puesta en su lugar tecnológicamente. Alcanzar un hito comparable parecía simplemente inimaginable. Pero lo que la NASA no sabía en ese momento era que mientras Occidente tenía la mirada fija en la aclamada misión Apolo 11, los científicos soviéticos trabajaban a toda máquina en una sorprendente sorpresa que desataría el año siguiente. Moscú iba a hacer historia en el espacio con la misión del revolucionario vehículo lunar Lunokhod 1, y no por primera vez. Sputnik 1 y Yuri Gagarin. Así que debemos tener presente que en 1957 una conmoción masiva había atravesado a la sociedad norteamericana. En aquel momento, el 4 de octubre, la Unión Soviética había logrado lanzar al espacio el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1. El hecho de que Occidente, con su democracia y su economía de libre mercado, hubiera sido superado por el odiado comunismo desencadenó una grave crisis de identidad. ¿No éramos tan superiores a Oriente como pensábamos? ¿Cómo puede ser que la Unión Soviética haya formado 3 veces más ingenieros que Estados Unidos? Si bien hoy asociamos la carrera espacial principalmente con los astronautas, los satélites y los cohetes, no debemos olvidar que el llamado shock del Sputnik también tuvo un impacto extremo en la política educativa estadounidense. Para cerrar la brecha tecnológica con el este, el gobierno impulsó un paquete de miles de millones de dólares, que en ocasiones se utilizó para formar profesores, construir nuevas escuelas y conceder miles de becas. Además, los planes de estudio recibieron un nuevo enfoque. Las materias de economía doméstica fueron eliminadas sin ceremonias y reemplazadas por matemáticas, química y física. Sin embargo, las medidas correspondientes tardaron en dar frutos, razón por la cual los soviéticos lograron varios hitos espaciales más notables en los años posteriores al impacto del Sputnik. En noviembre de 1957, la perra Laika fue el primer ser vivo en ser lanzado en la órbita terrestre. El 12 de abril de 1961, el cosmonauta se convirtió en el primer ser humano de la historia en dejar atrás nuestro planeta azul y emprender el viaje hacia la inmensidad del espacio a bordo del cohete Vostok. Después de un viaje de ida y vuelta alrededor de la Tierra, Gagarin aterrizó en la región rusa de Volga y provocó la siguiente humillación al occidente: las estaciones intermedias. Donde el accionismo desesperado se encuentra con la falta de conocimiento del espacio, es la nota que John F. Kennedy envió a su vicepresidente, Lyndon B. Johnson, el 20 de abril de 1961. Después del fallido intento de invasión de Bahía de Cochinos y el vuelo inaugural de Yuri Gagarin al espacio, Kennedy sabía que Estados Unidos estaba bajo una enorme presión para actuar. Así, en el mensaje antecitado, preguntaba: ¿podemos vencer a los soviéticos construyendo un laboratorio en el espacio, o volando alrededor de la Luna, o con un cohete que lleve a un hombre a la Luna y regrese? Así sucedió que la carrera original hacia el espacio fue reemplazada por la carrera hacia la Luna. Acompañados de un frenesí mediático masivo y deliberadamente organizado, los preparativos y desarrollos de los próximos años fueron publicitados y los ingenieros y astronautas fueron celebrados como superhéroes sobrehumanos. Sin embargo, las siguientes etapas de la carrera cósmica parecieron fundamentalmente un intercambio abierto de golpes. Alan Shepard se convirtió en el primer estadounidense en el espacio y la cosmonauta Valentina Tereshkova en la primera mujer en abandonar la Tierra. En 1965, Alexei Leonov permaneció por primera vez afuera de la nave espacial, sujeto únicamente con una correa. Realizó la primera actividad extravehicular de la historia.
La fecha del primer alunizaje vuelve a ser 1966. Sin embargo, se trataba de una misión no tripulada en la que la sonda soviética Luna 9 aterrizó en la superficie del satélite. Un año después, Estados Unidos sufrió un revés catastrófico. Los astronautas Edward White, Roger Chaffee y Gus Grissom murieron en un incendio a bordo del módulo de mando del Apolo 1. Como se mencionó al principio, la carrera hacia el espacio terminó en la percepción de los medios el 21 de julio de 1969. Pero aunque Moscú posteriormente descartó los planes ultrasecretos para sus programas lunares tripulados, esto no significó que la lista de hitos espaciales se detuviera allí. Por el contrario, en 1970, el fiel compañero de la Tierra dio la bienvenida a un visitante que nunca antes había visto, el primer rover que exploró un cuerpo celeste extraterrestre. Lunokhod 1. Después de entrar en órbita lunar el 15 de noviembre de 1970, la nave espacial Luna 17 aterrizó 2 días después en el exterior del satélite terrestre cubierto de regolito. Después de aterrizar en el llamado Mare Imbrium, la sonda liberó su carga especial. El vehículo lunar Lunokhod 1 de 2,3 metros de largo y con forma de cubeta, equipado con 8 ruedas. En los 11 meses que el vehículo pasó en total en la Luna, recorrió unos buenos 10,5 kilómetros, tomó más de 20,000 fotografías y analizó más de 500 muestras de suelo. Equipado con los instrumentos más avanzados de su época, el rover tenía 6 cámaras, un llamado penetrómetro para reconocimiento terrestre, un detector de rayos y varios medidores de velocidad y distancia. Para suministrar al Lunokhod 1 la energía necesaria, los ingenieros lo equiparon con células solares integradas en la tapa con bisagras. Sin embargo, Lunokhod 1 no funcionó de forma autónoma, sino que fue controlado principalmente de forma remota desde la Tierra por una tripulación de 5 personas. Para navegar por la superficie lunar, los expertos utilizaron las cámaras del rover. Sin embargo, se enfrentaron a algunas complicaciones básicas. En primer lugar, el retraso en la transmisión de datos. Por ejemplo, los motores del Lunokhod 1 tardaron 2,6 segundos en reaccionar ante un obstáculo que los científicos terrestres habían detectado en la pantalla. Para evitar que el vehículo se estrelle o se caiga, el rover también estaba equipado con sensores especiales capaces de detectar de forma autónoma pendientes pronunciadas y otros obstáculos. Caso perdido cósmico. Originalmente se suponía que esta innovadora misión duraría solo 3 meses, pero al final este periodo casi se cuadruplicó y se extendió hasta el 4 de octubre de 1971, el 14º aniversario del Sputnik 1. Sin embargo, en realidad, el final de la misión no fue basado en un aborto controlado, sino en un defecto técnico. Por ejemplo, Lunokhod 1 falló porque falló la disipación de calor del polonio. Como durante las gélidas noches lunares ya no se podía garantizar el calentamiento de los instrumentos, el rover finalmente se congeló. Sin embargo, a partir de entonces el paradero del vehículo lunar se convirtió en un misterio cósmico. Durante casi 40 años nadie supo exactamente dónde se había detenido. Por lo tanto, la siguiente noticia parece aún más extraña. En 1993, el Lunokhod 1 iba a ser subastado junto con su plataforma de aterrizaje al mejor postor, que ganó la subasta por $68,500. No le molestó especialmente que se desconociera el lugar de su último negocio. En este sentido, el catálogo de la casa de subastas neoyorquina Sotheby's se limita a afirmar que el Lunokhod 1 se encuentra actualmente en la superficie lunar. No se sabe cómo se tomó el propietario de la noticia que llegó a los titulares en marzo de 2010. Lo único seguro es que la sonda lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA finalmente logró redescubrir el rover perdido en aquel momento. Al mismo tiempo, la sonda lunar también pudo determinar por qué los expertos no habían logrado en el pasado localizar el Lunokhod 1 con ayuda de los reflectores láser. Calcularon mal su posición real y buscaron a varios kilómetros de distancia. Ataque nuclear lunar. Llegados a este punto, conviene recordar brevemente que la carrera espacial tuvo lugar durante la época de la Guerra Fría. Aunque en aquella época no había una guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el objetivo era humillar al odiado competidor de todas las formas posibles y demostrar la propia superioridad. Incluso lejos de las guerras por poderes en Corea, Vietnam y Afganistán, el ruido de sables de las superpotencias adquirió características cada vez más megalómanas y, de hecho, la competencia feroz que afectó a tantos aspectos casi llevó a una explosión atómica en la Luna.
Sin embargo, la existencia de algo como el proyecto A-119 no fue conocido por el público mundial hasta los años 90. En aquella época, el escritor Kate Davidson trabajaba en una biografía sobre Carl Sagan. Durante su investigación, Davidson descubrió que el astrónomo estadounidense había participado en el proyecto A-119 a finales de los años 50. Como resultado, el ex empleado de la NASA, Leonard Redfield, también se dirigió al público. Confirmó que él y Sagan habían estado involucrados en la planificación y reveló algunos detalles explosivos de la investigación. Pero, ¿qué había detrás de este loco proyecto? ¿Por qué se nos ocurre la idea de bombardear la Luna con armas nucleares? Bueno, ya lo has adivinado. Debería ser una vez más una demostración de poder y la prueba de la propia superioridad. Por lo tanto, los investigadores buscaban formas de provocar una explosión nuclear en la superficie lunar, tan poderosa que pudiera verse desde la Tierra. Pero mientras los expertos despotricaban sobre la potencia explosiva necesaria, en lugar de la detonación y la nube de polvo que se crearía, se les ocurrió una idea esclarecedora. Tal vez no quedaría tan bien entre el público si lanzáramos una bomba nuclear. Además, existe el peligro de que se produjera un defecto técnico durante el lanzamiento del cohete y que el artefacto explosivo se convirtiera en un devastador boomerang. Por último, pero no menos importante, las consecuencias radiactivas del bombardeo lunar habrían hecho que futuras misiones fueran más difíciles o incluso imposibles. ¿Pero qué dijo realmente el gobierno de Estados Unidos después de que salieran a la luz los antecedentes del proyecto A-119? Bueno, nada. Hasta el día de hoy el gobierno niega cualquier implicación en la serie de investigación. Es cierto que el primer volumen del estudio del proyecto se publicó a petición oficial. Sin embargo, misteriosamente, los volúmenes restantes tuvieron que ser destruidos. Gracias por ver. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro video. No dudes en presionar los botones me gusta y suscribirte para mantenerte actualizado de ahora en adelante. ¿Qué opinas de la apasionante carrera espacial y del despliegue del vehículo lunar Lunokhod 1? ¿Y sabías que Estados Unidos estaba barajando la idea de bombardear la Luna?